Bienvenidos a otra edición de Mitos y Leyendas del Paraguay. Y en esta ocasión vamos a conocer a una de las aves que no goza de tan buena fama, el pitohue. Por lo que en esta ocasión vamos a conocer más sobre esta bulliciosa ave y sobre su curiosa leyenda. Se trata de una especie de ave paseriforme de la familia Tyranidae. Su peculiar canto es muy conocido en toda América, especialmente en Paraguay, en donde se lo conoce por su nombre en guaraní, pitohue o directamente pitoje. En otros países también se lo conoce con el nombre de vienteveo. Su canto chillón y ruidoso es su principal característica, el cual se interpreta con varios significados. El más conocido es que anuncia embarazo. La creencia de que esta ave anuncia embarazo se basa principalmente en una de sus leyendas más conocidas, la cual indica o cuenta de que esta ave anteriormente era un humano y en su existencia anterior ejercía las funciones de una partera o una obstetra empírica. De ahí su gran experiencia y conocimiento sobre las mujeres embarazadas, ya que este pájaro anuncia el encargo incluso mucho antes de que la propia interesada esté bien segura de su estado. Esta misma leyenda asegura de que por eso mismo el pitohue lleva una vincha blanca que le rodea la cabeza como símbolo y herencia de su antigua profesión. Esta es una de las razones por la que muchas veces un canto insistente de un pitohue cerca de una casa o cerca de los hogares a veces es bienvenido y otras no tanto. Algunas personas incluso lo delatan por su indiscreción, llamándolo pitohue yurumuhui, que significa pitohue delatador, ya que muchas veces alguna que otra aventura amorosa que hasta en ese momento era desconocida queda expuesta por la indiscreción de este pequeño pero extraño ser clarividente. Pero mucho más allá de todas estas creencias populares, el rol que tiene el pitohue en la naturaleza es mucho más importante, principalmente en el control de plagas y también en la dispersión de semillas. Todo esto gracias a su amplia alimentación. Al pitohue debemos valorarlos por sus verdaderas funciones en la naturaleza y no debe ser temido y mucho menos perseguido por cualquier otra falsa creencia popular. Esto fue Mitos y Leyendas del Paraguay y los espero en una próxima edición con otra historia fascinante sobre nuestra naturaleza paraguaya. ¡Nos vemos!